La ley de segunda oportunidad está cambiando la vida de miles de personas que se encontraban en una situación financiera delicada o que no podían hacer frente a sus problemas de insolvencia. Este procedimiento judicial, que denominamos concurso de acreedores, nos permite exonerar y cancelar las deudas de una forma rápida y, como veremos, muy sencilla. En este vídeo voy a explicaros cómo podemos salir de ese agujero económico y sobre todo desde el punto de vista del cliente que llega a nuestro despacho con un problema financiero que tenemos que regular. Este primer paso siempre se inicia con una primera visita con nuestro abogado. Sobre todo es importante esta primera toma de contacto en la que se determinarán las circunstancias del deudor, sobre todo a efectos de que nos informe de algunos datos importantes. Por ejemplo, cuánto dinero debe, cuántos acreedores tiene, cuánto le debe a cada acreedor, si tiene propiedades a su nombre o cuál es su salario promedio. Estos datos al final son muy importantes para poder dar una solución personalizada al cliente. Es importante contar con un abogado especialista en esta materia. Me gusta poner el ejemplo de que si nos rompemos un brazo, no acudiremos al cardiólogo, sino acudiremos a un traumatólogo. Y es que ambos son médicos, pero el traumatólogo tiene un mayor grado de conocimientos y experiencias en pacientes con un brazo roto. Por esa razón, aunque un abogado nos haya podido llevar a un divorcio o un despido, y puede llevarnos perfectamente un proceso de segunda oportunidad, lo mejor es acudir a un especialista en esta materia, que nos ofrezca mayores garantías y sobre todo que esté acostumbrado y tenga más experiencia en estas situaciones de insolvencia. Muchas firmas jurídicas ofrecen esta primera visita de una forma online y esto supone un ahorro en desplazamiento, sobre todo para el cliente. Y también facilita la posibilidad de que el abogado nos visite en diferentes puntos de la geografía española. Por ejemplo, un cliente que se encuentra en Valencia y un abogado que se encuentra en Barcelona. Pero tenemos que entender que la mayoría de estos procedimientos son básicamente escritos y que no va a requerir que el abogado acuda, en este caso al juzgado, para ninguna audiencia o ninguna vista. Muchos clientes piensan que tener un contacto directo con el propio juez les va a beneficiar, pero tengo que deciros que no es nada habitual que haya un contacto directo entre abogado y el propio juez. Y de hecho los mismos jueces lo intentan evitar. Otra modalidad posible es la típica y la de toda la vida, que es acudir al despacho profesional de nuestro abogado. La modalidad de visita, al final, si es online o si es presencial, no es tan importante. Lo que sí que importa es que acudamos a un verdadero especialista, que realicemos esta verdadera visita y nos informe de todo el proceso, los pasos a seguir, los tiempos aproximados. Y por último, que nos indique con claridad cuáles serán los gastos del proceso y cuáles serán los honorarios del abogado. En este sentido, si un abogado no nos pasa un presupuesto y una hoja de encargo, os recomiendo que no os fiéis. Yo, por mi parte, nunca acudiría a un profesional a efectuar un servicio, por ejemplo, una obra en mi casa, sin tener un presupuesto por adelantado. Eso sería un grave error. Porque personalmente siempre me gusta saber cuánto voy a gastar y eso me ayuda a planificar mis gastos y a evitar situaciones comprometidas. Además del presupuesto, es necesario y obligatorio que el abogado nos pase una hoja de encargo. ¿Esto al final qué es? Pues nada más y nada menos que un contrato entre abogado y cliente, donde se especifican las características del servicio y cómo se va a llevar a cabo este. Y insisto, si vuestro abogado no os pasa una hoja de encargo y un presupuesto profesional, no os fiéis. Me gusta definir las situaciones de insolvencia como una situación de descontrol que causa que uno gaste mucho más de lo que gana. Por eso, cuando una persona se encuentra en una situación de endeudamiento y no puede hacer frente a sus obligaciones corrientes o a sus pagos, básicamente tiene tres opciones. La primera opción podríamos decir que es no hacer nada, aunque esto no es realmente una opción. Si la consideramos como tal, seguramente podrá ser la peor que podamos tomar. Y es que esta solo agravará y empeorará la situación de endeudamiento, y ya sabéis del dicho. Si quieres dejar de hundirte en el hoyo, lo mejor será que dejes de cavar. En el caso de no pagar nuestros préstamos, al final se aplicarán una serie de intereses de demora y en la mayoría de casos las entidades financieras acabarán interponiendo una demanda judicial.
Esto va a generar un efecto bola de nieve y significa que un préstamo, por ejemplo, de 15.000 euros puede derivar en 5.500 euros de intereses. Si a esto le sumamos las costas de reclamación judicial y los intereses legales, esta cantidad puede verse todavía incrementada en unos 4.000 euros fácilmente. Este valor todavía puede seguir aumentando en la fase de ejecución judicial, pongamos que en unos 3.000 euros más. Por lo tanto, un préstamo de 15.000 euros inicialmente se ha convertido en una deuda de 27.000 euros en apenas 3 años. Por lo tanto, descartamos esta primera opción de no hacer nada. La segunda opción que tenemos cuando pasamos por una situación de insolvencia es llegar a un acuerdo con nuestros acreedores. Estos acuerdos deben adoptarse por la mayoría del capital que representan estos acreedores. Ahora me explico y lo entenderéis. Por ejemplo, si tenemos una deuda de 20.000 euros con 3 entidades, una de 11.000 euros con esta entidad, otra de 4.000 euros con entidad B y otra de 5.000 euros con entidad C, no voy a decir el nombre y deduzco que ya sabréis por qué no lo voy a comentar, simplemente con llegar a un acuerdo con la que debíamos 11.000 euros será suficiente para aprobar este acuerdo judicial. La principal ventaja es que vamos a unificar nuestra deuda y ya no tendremos 3 acreedores. Para que nos entendamos, solo tendremos un único acreedor. Otra ventaja muy importante de este tipo de acuerdos pasa por reducir esta deuda mediante quitas. Por mi experiencia he visto quitas del 60%, incluso alguna del 90% del valor de la deuda. Esto significa, en una quita del 90%, que el deudor acaba pagando solo el 10% de lo que debía. Además, estos acuerdos pasan habitualmente por establecer plazos de pago de hasta 10 años como máximo. ¿Vale? Podemos fraccionar este pago hasta un total de 10 años como máximo. Por ejemplo, si teníamos una deuda de 20.000 euros, al final llegaremos a un acuerdo de pago para pagar durante los próximos 6 años 166 euros mensuales, lo que puede resultar una opción pues muy ventajosa, ¿no? Y la tercera y última opción que tenemos como deudores cuando tenemos esta situación de impagos y de insolvencia es básicamente tramitar un proceso judicial hasta liquidar nuestro patrimonio. Para ello, nuestros bienes y propiedades se van a poner en subasta y con el valor obtenido a través de esta subasta se va a pagar lo que se pueda. Una vez liquidado, el juez nos concede el EPI, esta exoneración del pasivo insatisfecho. Es el perdón de la deuda que queda pendiente después de haber liquidado nuestro patrimonio. A esta resolución es lo que llamamos básicamente segunda oportunidad y resulta muy interesante para personas que no tienen ningún patrimonio o cuyo patrimonio siempre va a ser inferior a su deuda. Si habéis entendido esta tercera opción, ¡voilá! Ya sabéis cómo funciona el concurso de acreedores. ¡Felicidades! Imaginar, por ejemplo, que tengo 20 euros y debo 100 euros a 2 personas, 50 a cada una de ellas. Pues esta opción significa que con estos 20 euros voy a pagarles 10 euros a estas 2 personas y el resto, los 80 euros que quedarían pendientes, quedan totalmente perdonados. Pero no os pongáis tristes. Las entidades financieras tienen seguros por impago y tu falta de pago siempre va a quedar cubierta. Pero no solo eso, ahora viene la parte más divertida y que hace que estos impagos resulten tan rentables para las entidades financieras. ¿Por qué? Porque venden paquetes de deuda a entidades de recobro. Por ejemplo, la entidad A, de la que antes hablábamos, que no puedo mencionar, vende 10 millones de euros a una empresa de recobro a cambio de 2 millones de euros. Esta empresa, del total de estos 10 millones de euros de deuda, consigue, pongamos, un total de 4. Habiendo comprado estos derechos de crédito por 2, tenemos un cuantioso negocio con 2 millones de beneficio para esta empresa de recobro. Al final, y dejar que recapitule, tenemos básicamente 2 opciones si debemos un dinero que no podamos pagar, y es o llegar a un acuerdo con nuestros acreedores, o la segunda es liquidar nuestro patrimonio y obtener una exoneración de pasivo. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis cómo funciona todo un proceso de reestructuración de deuda y un proceso de exoneración de pasivo insatisfecho, es decir, un proceso de concurso de acreedores.
Solo me gustaría finalizar ya este vídeo diciéndoos que sois los dueños de vuestra vida y nadie tiene más poder que vosotros para cambiarla. Si os encontráis en una situación financiera delicada, ánimo, mucho orden y sentido común. Un abrazo y hasta la próxima.